Buen día, mis queridos alumnos. Este día vamos a revisar el procedimiento administrativo sancionatorio en materia ambiental. ¿Cómo es que se desarrolla dentro de esta normativa? Cabe destacar que dentro de las leyes en materia ambiental hay diferentes procedimientos, pero hay una columna vertebral. Esa columna vertebral está en la Ley de Medio Ambiente. A partir de aquí, por ejemplo, la Ley de Áreas Naturales Protegidas tiene su procedimiento. No difiere en mucho de este procedimiento que ahora vamos a ver. Así que nos vamos a mantener en la columna vertebral, que es el procedimiento que nos explica la Ley de Medio Ambiente. Vamos a comenzar diciendo en la primera diapositiva que todo inicia con una denuncia. Y eso lo encontramos en el artículo 91, inciso primero de su Ley de Medio Ambiente, en donde una persona o varias personas pueden abocarse ¿a dónde? Pueden abocarse a cualquier institución, por ejemplo, una alcaldía, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo, a la Procuraduría General de la República a interponer esa denuncia. Cabe destacar también de que esta denuncia puede ser de forma telefónica, al teléfono 919, es decir, que si la persona vive, por ejemplo, en Polorós, Polorós, Morazán, y le cuesta o por dificultades en cuanto al traslado, puede hacerlo vía telefónica directamente con el Ministerio del Medio Ambiente y ellos le reciben la denuncia. Habiendo dicho esto de la denuncia, donde inicia el procedimiento, donde está la parte presupuestal del procedimiento, la institución que reciba, en este caso, imaginemos que sea la alcaldía municipal o la unidad ambiental de la alcaldía municipal de Polorós, entonces ellos son la unidad ambiental la que debe de ir a hacer una inspección y un levantamiento del acta. Esto lo encontramos en el artículo 91, inciso segundo. ¿Cuánto tiene esta institución, llámese en este caso Unidad Ambiental de la Alcaldía Municipal de Polorós o ya sea la Policía Nacional Civil a través de su Unidad de Medio Ambiente, cuánto tiene de plazo para envío de esta acta? Pues tiene 3 días. Esto lo indica el artículo 119 del Reglamento Especial de la Ley de Medio Ambiente. Habiendo cumplido ese plazo, entonces, y recibido por parte del Ministerio del Medio Ambiente, la institución, antes de iniciar el procedimiento, puede realizar, dice la ley, actuaciones previas. Y estas actuaciones previas las vamos a encontrar en el artículo 92. Estas actuaciones previas, vale la pena decir que son de carácter opcional para la institución, es decir, decide o no decide el realizarlo. ¿Por qué la ley indica estas actuaciones previas? Para no poner en desgaste a la institución, ya que si la institución valora que es necesario realizar averiguaciones antes de realizar el procedimiento, entonces la ley se lo permite. Ahora, si decide por la sana crítica que es necesario el realizar el procedimiento de una vez, entonces la ley no se lo impide. Así que esas actuaciones previas que estamos refiriéndonos y por parte del Ministerio del Medio Ambiente están en el artículo 92 siempre de la ley. Imaginemos entonces que de la resulta de estas actuaciones previas sí hay indicios de una vulneración en cuanto a la protección ambiental, entonces inicia el procedimiento administrativo sancionatorio. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 88, inciso segundo, y el 120 del reglamento. Hay que tipificar entonces cuáles son ese tipo de sanciones a las que se somete el posible infractor. Y esto lo encontramos en el artículo 86, donde se tipifican como menos graves y graves. Nos vamos al artículo 86 y comenzamos a leer una serie de faltas. Entre estas hay, como acabo de indicar y como indica el artículo, menos graves y graves. Casi siempre las graves hay una afectación a la salud o al ecosistema en general. Entonces, en este caso, la ley de una vez indica que son graves. Ahora, hay una situación. Si ustedes tienen antes de las reformas, su ley de medio ambiente,
van a observar que indica que se pueden, la persona que está sustanciando el procedimiento, en este caso el Ministerio del Medio Ambiente, puede decretar medidas preventivas. Estas medidas preventivas están en el artículo 83 y 84, inciso primero. ¿Cuándo? Cuando hay una supuesta inminencia o daño real. ¿Esto para qué sirve? Pues estas medidas preventivas le sirven a esa empresa, por decir un ejemplo, que supuestamente es infractora ambiental, entonces para que siga desempeñando sus funciones. Es decir, le dice, mire, usted posiblemente está contaminando, pero le vamos a dar unas medidas preventivas para que usted pueda seguir trabajando. Porque en materia de comercio, el peor daño que se le puede hacer a una empresa es decirle que vamos a cerrar la empresa, ¿sí? La fábrica, ¿sí? Entonces el centro de trabajo. Entonces ahí, pensando el legislador en este caso sobre el daño o la lesión grave que le puede producir no tanto al patrono como a los trabajadores por las fuentes de ingresos, entonces dijo que iban a haber medidas preventivas. Mas estas medidas preventivas han sufrido reformas, pero esas reformas las vamos a tocar cuando en la unidad 4, cuando estemos hablando sobre la reforma del decreto 1045 y 158. Por el momento vamos a dejar en el congelador estas medidas preventivas y solamente decir que deben de tener una duración. Estas medidas preventivas no pueden durar de forma excesiva. Pueden durar 2 días, pueden durar una semana, pueden durar 15 días, pueden durar un mes. No se puede decir cuándo. ¿Por qué? Porque va a depender de del tipo de afectación y del tipo de ecosistema afectado. Entonces, debe de indicarse dentro del procedimiento esa duración. Artículo 84, inciso segundo. También dice que esas medidas preventivas se pueden afianzar, es decir, se pueden dar una caución. ¿Dónde encontramos lo de la caución? Recordemos cuando estudiamos en materia civil el artículo 44 del Código Civil, donde dice que es una garantía, ¿sí? Y en este caso esas medidas preventivas se pueden caucionar. Nos indica el artículo 83, inciso tercero, en relación al 118 del reglamento y también en relación al artículo 29 de la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa empresa que supuestamente está en este momento, por eso se dice supuestamente, está contaminando un ecosistema, entonces puede caucionar y seguir laborando, ¿sí? Entonces eso entra en contradicción entonces con los principios generales, con algunos de los principios generales del medio ambiente. Entonces por tal motivo es que ha sufrido reforma. Las medidas preventivas como la caución o la fianza de este artículo 83, inciso primero, entonces ha sufrido reformas a través del decreto 1045 y que vamos a retomar posteriormente. Entonces, habíamos hecho un paréntesis cuando estábamos tipificando las infracciones graves y menos graves, ¿sí? Entonces ya habíamos hablado de las medidas preventivas y de la duración y de la caución. Ahora prosigamos con el procedimiento, prosigamos con lo que nos indica la ley acerca de cómo sustanciar el procedimiento, ¿sí? Y entonces llegamos al momento de la notificación para comparecer y aportar pruebas. Eso es como la misma forma, ¿sí?, que se le llama al presunto infractor, el tribunal le dice, venga, quiero decirle que usted ha sido señalado como presunto infractor y le estoy dando la chance que se defienda. Es la misma forma. Y entonces le notifica y le indica que puede aportar prueba en un plazo de ¿cuánto? De 15 días. ¿A dónde dice eso? Artículo 84 y artículo 93 de la ley. Habiendo pasado esos 15 días, entonces prosigue la sustanciación del procedimiento y pueden pasar varias situaciones, en específico 4 escenarios. El primero de ellos, que acepta. Entonces sí dice el presunto infractor, sí es cierto, yo contaminé. Y entonces se le aplica la sanción mínima, pero no en el entendido de la sanción mínima que solamente acepta y se le dicta esa sanción. No, debe de llenar
dos presupuestos. Y esos presupuestos los vamos a encontrar en el artículo 98 en relación al artículo 89, inciso primero. ¿Qué dice eso? Pues dice que debe de restaurar el daño. Y si restaurar el daño e indemnizar a las personas que directamente se vieron afectadas, entonces en ese momento sí se le puede dar la sanción mínima. Es decir, esos dos presupuestos son ineludibles para poder aplicar la sanción mínima. En tanto, el infractor que ya aceptó su culpa no llene esos dos presupuestos, entonces no se puede aplicar la sanción mínima. Este es el primer escenario. El segundo escenario, no acepta y dice, no es cierto, yo no contaminé. Y entonces se abre a prueba. Y entonces la apertura a prueba son 10 días hábiles según el artículo 93, inciso último. Aunque valga la aclaración, ¿sí? Siempre adelantándonos al estudio de las reformas. Y es que vale la aclaración el indicar que ahora la prueba ha sufrido reformas y es ahora el infractor el que debe de aportar pruebas. Y va más allá, y eso es cuestión de debate, va más allá a esta reforma del 1045 y dice que no solamente es el infractor el que debe de aportar la prueba, sino que también el juez de oficio puede recabar pruebas. Entonces hay una situación ahí, porque muchos piensan entonces, el juez se contaminó, ¿sí? Porque dejó de ser imparcial y formó parte del proceso. Ahora, los tribunales ambientales todavía no han entrado todavía no están funcionando. Entonces, ¿qué va a pasar ya cuando estemos en el campo? No lo sabemos todavía. Vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Por qué es que dice entonces que es el infractor, en este caso una empresa, la que debe de aportar la prueba? Pues posiblemente el legislador, pensando de que la persona natural no tiene los medios necesarios para poder aportar ese tipo de pruebas en materia ambiental, entonces obliga al demandado a que sea este el que la realice. Vamos entonces a entrar dentro de lo que estamos nosotros hablando en el foro a debatir sobre este punto. Avanzamos entonces con el tercer escenario. Y en este tercer escenario es que no se presentó, no llegó simplemente, ¿sí? Entonces debe de haber una declaratoria de rebeldía. Y eso nos tenemos que ir entonces a un derecho comparado y irnos a la Ley de Áreas Naturales Protegidas en el artículo 51, inciso penúltimo, donde dice que se le declarará rebelde o contumaz, como conocimos en la universidad, ¿sí? Ese es el efecto de no presentarse al proceso. ¿Cuál es el otro escenario? El otro escenario es que la institución, en este caso el Ministerio del Medio Ambiente, se pronuncia y continúa las medidas, o puede ser también que revoque las medidas preventivas en un plazo de 10 días. Eso lo encontramos en el artículo 84, inciso último. Prosiguiendo entonces siempre con la instrucción y sustanciación del procedimiento del artículo 93, llegamos a la valoración de la prueba. Y recordemos cuáles son los tipos de pruebas. Estos tipos de pruebas son los mismos pruebas que nosotros conocimos en las diferentes ramas. Por ejemplo, en materia civil, testimonial, documental, pericial, no cambia en nada. ¿Dónde encontramos esto? Artículo 94 de la Ley del Medio Ambiente, y también podemos encontrar, para mayor abundamiento del tema, en el artículo 179 de procedimientos penales. Entonces, luego de haber valorado la prueba, ¿sí?, se llega a una resolución. La resolución, que debe ser motivada, se encuentra en el artículo 95. ¿Y qué pasa con la resolución? Puede ser de dos formas. Puede ser gravosa para el infractor o puede haber improcedencia de las sanciones. La improcedencia de las sanciones entonces la encontramos en el artículo 95. Y entonces le está diciendo el ministerio, ¿sí?, el ente encargado por el Estado, ¿sí?, le está diciendo no hay razón para sancionarle, y entonces no hay ningún problema. Eso nos dice el artículo 95. Pero está el otro lado de la moneda, donde dice
sí hay procedencia de sanciones y dice el artículo 96, con indicación del plazo prudencial para realizarlo. ¿Sí? Es decir, le está diciendo, es sancionado con tantos días multas, pero también debe de reparar o restituir el daño causado y le da un plazo prudencial para realizarlo. Pero recordemos que de toda resolución que le es gravosa a una persona, ésta puede recurrir siempre. Y en este caso, la Ley de Medio Ambiente solamente da un recurso, y es el recurso de revisión del artículo 97. Es el único recurso, ¿sí? Agotado el recurso de revisión, y en este caso se mantiene la sanción, ¿sí? No es revocada, sino que se mantiene, entonces esta persona, ¿sí? el infractor, como todos sabemos, puede recurrir en materia contencioso administrativo. Y en este caso, agotada la vía administrativa, puede, después del recurso de revisión, puede iniciar la acción contenciosa administrativa. ¿Sí? Entonces será ya en la sala de lo contencioso donde se dirimirá este conflicto. Prosiguiendo entonces con nuestro procedimiento, vamos a indicar cuáles son los escenarios de la resolución que le gravó, es decir, fue condenado el infractor. Y esta es que cumple, es decir, acepta la sanción y cumple. En este caso se le indican dentro de la resolución no solamente la sanción, sino que sanciones accesorias. Lo podemos leer en el artículo 121 del reglamento, donde debe de restituir el daño causado e indemnizar a los directamente afectados. Esto es cuando cumple. Pero en el caso que no cumple, es decir, fue sancionado, ¿sí? y después de sancionado y habiendo dado un plazo prudencial para realizarlo, este no lo realizó, entonces, ¿cuál es la sanción? Se deben de nombrar peritos. Artículo 96 de su Ley de Medio Ambiente. Y entonces estos peritos van a realizar un balúo de los daños que se causó. Y ese balúo de daños, esa acta o ese balúo, ese instrumento que levantaron los peritos ofrecidos por el Ministerio del Medio Ambiente, tienen fuerza ejecutiva, siempre en el artículo 96. Y aquí en este momento, luego de haber terminado el balúo, concluye el procedimiento administrativo sancionatorio e inicia el procedimiento judicial. ¿Sí? Entonces, que quede bien grabado en sus mentes que el procedimiento administrativo sancionatorio para la persona que no cumple concluye con el balúo de daños. Y este balúo de daños puede proseguir, ¿quién? ¿El Ministerio del Medio Ambiente? No, el Ministerio del Medio Ambiente concluye hasta acá. Puede proseguir el ejercicio de la acción civil. El ejercicio de la acción civil, entonces, indica el artículo 102 de la Ley de Medio Ambiente que cuando se trate de balúo de daños señalados en el inciso segundo del artículo 96 de la presente ley, se tramitará en proceso ejecutivo, en la forma establecida en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, aquí, ¿quiénes llevan la acción? Pues debemos de leer el artículo 101 de la Ley de Medio Ambiente para ver quiénes tienen acción civil. Ha sufrido reformas que los tenemos que analizar y discutir, ¿sí? Decreto 1045. Entonces, cuando nos manda al Código Procesal Civil y Mercantil, estamos hablando del proceso común. Si ustedes tienen la ley sin reforma, dice proceso sumario. El proceso sumario ya desapareció con el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil. Y entonces ahora nos sometemos al proceso común, como nos indica el artículo 102. Es decir, hay que pasarle una rayita al proceso sumario y ahora ponerle proceso común. Entonces, nos manda entonces al Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, donde encontramos el procedimiento abreviado. ¿A dónde? Artículo 239 y 241, ordinal primero, en relación con el 242, ordinal cuarto y quinto. Y también en relación con ello, los títulos ejecutivos del artículo 457 y 458, siempre de este Código de Procedimientos Civiles, y la ejecución forzosa, que hay que leerlos también del artículo 551 y 554 del siempre Código de Procedimientos Civiles. Llegando a este punto,
Entonces llegamos a lo que conocemos como la res judicata, es decir, pasado en calidad de cosa juzgada. Hasta aquí entonces hemos conocido el procedimiento administrativo sancionatorio que nos indica la Ley de Medio Ambiente y pasado rápidamente, aunque no en profundidad, en el procedimiento judicial. ¿Sí? Espero que entremos a estudiar cada uno de los artículos que hemos ido mencionando para poderlos discutir en el foro, para poder seguir conociendo sobre este tema. Van a surgir muchas dudas, sí, es cierto, van a surgir muchas dudas, pero en el entendido que las lancemos a ese escenario que es el foro, entonces en ese orden de ideas vamos a aprender mucho más. Llegado a este punto, entonces quiero agradecerle su atención y nos vemos en el foro. Buen día.